Seguimos con Manuel Felipe Sierra. Hoy tengo buen humor, estoy echando broma a muchas de las cosas, exagerando, porque fíjate. Se ve que no te están tratando mal en las redes, porque te veo de buen humor. Bueno. No, bueno, estos días me lincharon, pero duro. Eso fue, no perdonaron, pero como a mí me encanta, yo soy una especie de masoquista, me gusta No, pero eso. es que tú das puntos. Yo Tú das. doy, yo digo y sostengo que No, no pero es lo además, mismo lo que ocurrió en Helicoide que lo que ocurrió en pero, Tocorón, o en el además, Rodeo y en demás pero además cárceles. los que te atacan porque cuando atacamos a ti ellos ganan ¿Ah? muchos seguidores. ¿Ah? Sí, no, y yo también. Ah, Es bueno. una guerra de mutuo beneficio, Bueno. guerra comunicacional. Mira, volvamos al tema de los presos políticos, de la amnistía y todo eso. En Venezuela tiene que haber una profunda reflexión sobre lo que nos ocurrió, porque el déficit democrático si hubiésemos corregido el déficit democrático, no hubiera pasado esto. Pero como eso no ocurrió, tienes que pensar cómo restituyes lo establecido en la Constitución, pero además el clima para debatir todas estas reformas que vienen, que son importantes y que han generado una enorme expectativa en la población. Pero tienes que corregir problemas. Fíjate, el hecho que movieran el cuadro del Bolívar ese, que no era Bolívar, por el Bolívar que pintaron, el Bolívar histórico, ya es un hecho significativo, porque una de las cosas que ocurrió en detrimento de la soberanía es que los gobiernos de Chávez y de Maduro se agarraron a Bolívar, a los símbolos patrios. Entonces ellos son la patria, los demás no eran patria. Y ahí se ve que hubo un problema, porque cuando la gente dice, qué bueno que si no es por Trump esto no pasa, ahí hay un déficit que tiene que ver con la manera en que tratas la soberanía y cómo gobiernas para un grupito cuando deberías gobernar para todos. El sentido país hay que recomponerlo. Pero claro, es una de las exigencias de los retos que están planteados, ¿no? Pero tú decías una cosa que era importante en relación a la violencia, ¿no? Siempre en los países hay oposición y gobierno. Y en Venezuela hay una tradición, por supuesto, y ha habido momentos muy de gran conflictividad política, ¿no? Sí. Yo pongo siempre como ejemplo lo que ocurrió en los 3 años del 45 al 48 con la Junta Revolucionaria de Gobierno, donde, bueno, si tú vas a eso, fueron 11 intentos de golpe de Estado, sublevación, un enfrentamiento que llevó a los militares a decir, bueno, vamos a poner orden de alguna manera, ¿no? Después, y frente a un hombre insospechable y querido por todos y simbólico de Venezuela como Rómulo Gallego. Bueno, eso era así. Pero nunca en Venezuela, ningún factor de la oposición, más allá de que pudiera tener planteamientos certeros, justos, había planteado la necesidad de que otro país interviniera en el tema interno. Lo que está pasando aquí es cuando un sector de la oposición pidió invasión y cuando un sector de la oposición consideró que frente a la gravedad de esos problemas, yo no estaba en capacidad de resolverlo y ven a resolverlo tú. Por eso cuando lo que está ocurriendo, que nadie puede estar contento con este escenario, como te decía, que no se sabe qué es, porque no es transición. En vez de una transición, yo diría que es una regresión petrolera, porque lo que estamos volviendo nosotros es al famoso reventón de 1922, donde el petróleo condiciona todo el proceso venezolano. Pero entonces nadie había pedido, digamos, que bueno, que venga Trump. Bueno, Trump los complació, Trump no vino, se llevó a Maduro. Bueno, pero se esperaba que Trump, no lo que está ocurriendo ahorita, que vengan sus altos, sino que Estados Unidos invadiera esto. Y el ejemplo que se ponía era un país que de alguna manera asumiera pues, el desarrollo, el modelo americano, como si esos modelos se fabrican. O pueden ser, tú sabes, productos ¿no? caprichosos ¿no? de tecnócratas o de ideólogos y no fueran procesos históricos. Entonces también en este momento lo que está pasando en Venezuela, y esa es una particularidad en ninguna parte de América Latina, más allá de que haya sectores que les interesaría la invasión o la penetración extranjera, pero en ningún país hay un sector que dice, no, vale, yo no quiero esto. Entonces cuando está ocurriendo esto, que es lamentable, y que de alguna manera esperemos que no se profundice lo que está ocurriendo porque sería desastroso para el país, bueno, mucha gente comienza entonces ahora a revirar. No, más bien se quedaron, bueno, tú aspirabas más bien Trump se quedó corto, porque tú aspirabas a una invasión de Trump y una invasión significaba la guerra, que lo dijimos en este programa Pero una ellos vez. corrigieron. Fíjate una cosa, los próceres,
Ahorita anoche sacaron a la gente de los próceres, no sé si anoche, porque tú sabes que cuando colocan videos en las redes no ponen la fecha, entonces uno se pierde. Pero las playas estaban llenas, había como un ánimo wow, como si hubiera pasado un momento difícil y la gente relajándose. Pero el tema es que es la presencia norteamericana. Yo creo que Delcy y Diosdado, Padrino, Jorge, los que quedan allí de la dirección que durante todos estos años ha conducido este proceso, entienden que están frente a un hecho muy particular, se metieron, no hay manera de competir militarmente con los americanos, porque imagínate tú, demasiada fuerza y tecnología y diseño, estrategia. Entonces es una cosa llevadera, pero compleja. Carlos Blanco, que tú lo conoces, yo lo conozco, yo le tengo mucho respeto a Carlos Blanco, Claro. inteligente. Eran Hay un compañeros, video, amigos de lucha. me mandan un video porque él está operando para el Factor Radical, ¿no? Para la señora fulana de tal. Y entonces está llamando gente y diciéndole que el gobierno no tiene respaldo militar, que hay que empujarlo para que se caiga, elecciones ya. Entonces, ese hecho de que haya un grupo de venezolanos presionando para las elecciones ya, contrario a Trump, que dice que es un proceso, que hay que estabilizar el país, que el petróleo, que todo eso, contrario a eso hay una presión que no desapareció con la intervención americana. Porque hay unos sectores que creen que esa intervención es la punta de lanza para ellos entrar. Sí, bueno, ese es el problema que te decía, pues. Tiene esa particularidad, ¿no? Esa desviación al proceso venezolano, que entró a jugar Estados Unidos. No, Estados Unidos como potencia siempre ha sido, bueno, la potencia, la supremacía política, la hegemonía económica, el imperio, pues, como siempre ha sido así. Pero en pocos países se le ha abierto la puerta y decir, pero compite con nosotros y compite con este señor que es de la oposición y polemiza con él y quítale el cargo que ocupa en tal parte. Eso no se había visto nunca. Se está viendo ahora. Pero ¿qué ocurre? Que la política es el arte de lo posible. Trump también, más allá de las cosas que conocemos de su personalidad y de su plan, también como político pisa. ¿Y cómo no? Y entonces Trump tiene que decir, ajá, ok, yo saqué a Maduro, yo tengo ahí una presencia y he negociado y reconozco lo que existe. ¿Por qué? Yo estaría en capacidad de hacer una invasión muy grande, pero en este momento no es posible. Por primero, internamente no había la posibilidad de que se normalizaran las cosas y que Venezuela recobrara, no, en términos reales, su presencia petrolera en el mundo. No habría necesidad de esto, no habría posibilidad de estos gestos que se están haciendo actualmente en busca, y tampoco el mundo entero, ¿no? Donde pesa mucho hoy la opinión internacional, va a suscribir un acto que signifique una guerra, como era la otra opción. Es decir, para Trump era o hacía esto, aunque no le gustara a quienes lo presionaban, o habría el camino impredecible de un conflicto. Vamos al corte, Manuel Felipe. Ya vamos a seguir hablando de este tema porque, fíjate, Trump mandó a los suyos a explorar. Hubo gente que vino, factores internos que fueron consultados sobre el tema de lo que iba a ocurrir, que sabían lo que iba a ocurrir. Y todos dijeron, si tú entras y te quedas, la guerra es larga. Somalia, como decía la señora Clinton, terminas en una guerra de guerrillas, cosas, de muchos muertos. Pero si te entras, pones a María Corina y te vas a María Corina a los 5 segundos, la vuelan de ahí. Dígame el señor Mundo, el señor Mundo se cae solo en la escalera de Miraflores, se cae. El señor no tiene mucha agilidad que se diga. Entonces, ahí hay unos problemas de fondo que vamos a discutir cuando regresemos.